Bienvenidos a Libertalia. Una pregunta que creo que todo el mundo tiene respuesta a esta pregunta. Los aviones en los cuales tú y yo viajamos cuando vamos de vacaciones o cuando tenemos que hacer desplazamientos muy grandes, ¿los aviones funcionan con combustible derivado del petróleo, hidrocarburos, o funcionan con aire comprimido, que no pertenece a nadie y que no puedes patentarlo y que es gratuito y que no se puede cobrar? Entonces todo lo que estamos viviendo en este mundo Matrix, planeta, como quieras llamarlo, debajo del domo es una estafa. Tú cuando estás mirando el cielo y ves los aviones en los aeropuertos, ahora todo el mundo ya está acostumbrado a ver aviones en los aeropuertos y habrás filmado los aviones, te habrás quedado así como boquiabierto igual que yo cuando miras este tipo de tecnología moderna que tenemos para volar sobre los continentes y sobre los océanos y de un sitio a otro. Y obviamente pues uno se pregunta con qué, bueno, tú ves por ejemplo cómo meten el combustible en el avión y dices, bueno, ¿dónde va ese combustible? Porque el avión en sí mismo, las alas y la estructura del avión no da para tanto. ¿Por qué digo esto? A ver aquí en el vídeo veis, y si no podéis buscarlo en internet, está el Airbus A380, que es el avión de pasajeros más grande del mundo, que este avión pues es tan fascinantemente impactante a nivel de tecnología que puede llevar 900 pasajeros a bordo. Para que se haga una comparación de lo que significa 900 pasajeros, un autocar común y corriente de los que se usan en la calle lleva aproximadamente 50 pasajeros, lo que significa que un Airbus A380 lleva pues aproximadamente 18 autocares en cuanto a pasajeros, que es una carga tremenda y una responsabilidad muy grande tener a tantos seres humanos allí arriba flotando por encima de la curvatura de la Tierra, que yo nunca la he visto. Pero dejando eso a un lado, ¿qué cantidad de combustible o de derivado del petróleo e hidrocarburo hace falta? Pues a nivel oficial dice que para un Airbus A380 hacen falta 323.525 litros. 323.525 litros que hay que meter de líquido combustible a ese avión, que equivale a 130 toneladas en cada ala, o sea, 130.000 kilos por ala, lo que significa 260.000 kilos de combustible o 260 toneladas de combustible en el avión. Y la gran pregunta es dónde meten ese combustible en las alas, porque si tú miras las fotos o haces una comparación, sería el equivalente a meter, creo que son 16 autocares británicos con doble planta en cada ala, o 22 elefantes en cada ala. Imagínate meter 22 elefantes, en cuanto a cantidad de peso me refiero, 22 elefantes en cada ala del avión. Esa es la cantidad de combustible que lleva este Airbus, aparte de los 900 pasajeros que lleva en el aire, aparte del peso mismo metálico del avión con todo lo que tiene. Claro, pues alguien dirá, bueno, es que tú, Libertalia, estás muy mal pensado, porque yo he visto cómo meten el petróleo o el líquido combustible en el avión. Digo, yo también lo he visto, pero ¿cómo puedes meter 16 camiones, el equivalente a 16 camiones de este tipo que habéis visto en el vídeo que os he puesto, esos rojos camiones de petróleo, 16 enteros que lleguen a las alas, ¿no? En las alas, que son tan pequeñas? Porque tú miras las alas de perspectiva y dices, pues que allí no caben 323.000 litros de combustible líquido. Meter tantos camiones en cada ala es imposible físicamente. Y luego están los aviones mismos, cuando estás viendo cómo están en el aire o cuando están saliendo del aeropuerto, parece como que están levitando, parece como que están subiendo allí arriba por encima del mundo, con el aire haciendo su gran magia, el aire comprimido que lo mueve. Está también la cuestión de cómo se alimentan esos aviones, ¿no? Porque la presión que tienes que meterle a ese dispositivo que conectas a las alas para meter el combustible, hacer una comparación en una piscina olímpica que se usa para los Juegos Olímpicos, tiene la capacidad de 2,5 millones de litros, o sea, 2.500.000 litros de agua que caben. El Airbus 380 tiene 323.000 litros, que equivale al 8% de la capacidad total. O sea, si yo divido la capacidad de una piscina en la capacidad de un Airbus, un avión, me da 7.700 litros, que equivalen al 8% de la capacidad de un A380.
en comparación con una piscina. Y si hago la división de tiempo que hace falta para llenar una piscina olímpica y llenar un Airbus 380 en base a los litros de combustible, me harían falta 7 horas aproximadamente para llenar los tanques del avión. Si hacéis los cálculos, os darán aproximadamente 7 horas, teniendo en cuenta que una piscina olímpica lleva muchísimos días, creo que son 5 días para llenarla. Entonces, teniendo en cuenta que tengo que meter esa cantidad de combustible, que son 7.700 litros por minuto, si no me equivoco, 7.189 litros por minuto, haciendo los cálculos. Esa es la presión que debería de meterle al avión para que el avión no esté allí durante 7 horas y meterle 323.000 litros de combustible. Por tanto, haciendo los cálculos que un avión generalmente en 45 minutos, 40 minutos está listo para el despegue, haría falta meter más de 7.000 litros de combustible por minuto. ¿Os imagináis qué tipo de presión tiene que soportar el avión y el dispositivo que se conecta al avión para meterle a los tanques del avión 7.000 litros de combustible por minuto? Y harías un agujero tremendo en el ala del avión o en el mismo avión. Esa presión, habrás visto los bomberos cuando están trabajando con agua a presión, que aparte de ser muy peligrosa, yo dudo mucho que los bomberos están metiendo 7.000 litros por minuto de agua. Por tanto, y es difícil controlar esa presión. Por tanto, es imposible físicamente hablando meterle esa presión a un avión. También, si tú comparas los aviones con los coches, un coche de gran tamaño con un tanque de gran tamaño, mucha gente se queja de que los coches deberían de tener los tanques de gasolina o de gasoil más grandes para que no tengas que ir siempre a la gasolinera para meter más líquido, para meter más combustible. Pero hay una razón por la cual los fabricantes de coches no hacen los tanques de depósito más grandes. Si no lo hacen más grandes porque sería físicamente imposible para un coche, primero debido al peso, porque si el tanque es más grande, el peso del combustible afectaría al movimiento y al funcionamiento del coche, y luego es la misma perspectiva o cuestión del coche en sí mismo, porque si un tanque es grande y está lleno de líquido, cuando el coche está andando por la calle y hace las curvas por las esquinas, imagínate cómo ese tanque que está lleno de líquido estaría tambaleándose de un sitio para otro porque habría demasiado líquido en el tanque. Por tanto, a nivel de lo que es ingeniería de movimiento del coche, es antiproductivo que un coche tenga los tanques de combustible muy grandes, porque eso afectaría, y si tú haces un experimento verás como el coche sufre y es imposible conducirlo cuando tomas las esquinas. Entonces, si para un coche que tiene un tanque los más grandes son de 17 litros, si no me equivoco, de combustible, tienen dificultades para maniobrar en las carreteras, un avión Airbus A380 que tiene 323.000 litros de combustible en las alas, donde físicamente no cabe y donde físicamente no puedes meterlo por esa presión de 7.000 litros por minuto, cuando el avión llega al aeropuerto de destino y hay problemas de aterrizaje y se mueve de un sitio para otro. ¿Os imagináis esa cantidad de combustible, 300.000 litros, yendo de un lado para otro en las alas? El avión llegaría a los aeropuertos pues hecho una bola de fuego, porque seguramente se tambalearía y no sería capaz de aterrizar. Comparativamente hablando, he visto vídeos de militares que llevan cargas de combustible líquido y las técnicas y las cosas que usan para asegurar ese líquido en el tanque, lo están, por ejemplo, lo que veis ahora en el vídeo, que saldrá en algún momento, militares asegurando perfectamente para que no se mueva el tanque ni siquiera 1 centímetro, 1 milímetro, porque eso significaría pues un desastre completo y prenderse fuego, y imposible para que el avión transportara ese material combustible líquido. Por tanto, si a nivel militar con menos combustible hacen todo lo posible para que no se mueva, un avión jet que está llevando más de 300.000 litros, que se despilfarre por ahí, que baile por ahí el combustible en las alas, no me parece una idea lógica. Ya cada uno. A mí me parece un insulto a la inteligencia humana que digan que meten 323.000 litros de combustible en las alas. Luego están, que si queréis podemos hablarlo más a fondo, pero hay vídeos científicos, técnicos, incluso para los que son ingenieros, que les educan en explicarles cómo funciona un motor jet de un avión, que prácticamente el 90% de la carga o el 90% del trabajo lo hace el aire comprimido. El jet está hecho de tal forma
con material de cerámica y con materiales ligeros y materiales de ingeniería muy precisa que hacen uso del aire, que es gratis y que no pertenece a nadie, y ese aire comprimido y también puesto a nivel de velocidades muy altas permiten que el 90% de lo que es la carga o el trabajo se consiga solamente con el aire comprimido que el avión usa debido a que ya está volando, y el aire se mete por los jets, por el motor de jet, y sale al otro lado empujando al avión. Por tanto, lo que es el queroseno o el combustible líquido solamente hace un trabajo de 10%. Cuando ya el avión está en el aire, prácticamente la gasolina o el gasoil o el combustible líquido que está usando es insignificante, se usan proporciones muy bajas. Por tanto, el combustible líquido en sí mismo solamente hace falta que se use justo cuando el avión despega, que es esa chispa inicial para que el avión se ponga en el aire y que el aire haga lo suyo, haga el resto del trabajo, y en el aire pues hace prácticamente un 10%, menos de 10% del trabajo que hace falta que se use para el combustible líquido. Y si haces tú un experimento también con botellas en tu casa, cuando comprimes una botella que está cerrada y le abres el tapón y sale el aire, ese comprimido vapor, prácticamente eso significa que es una mentira muy grande, enorme, el hecho de que hace falta 323.000 litros de combustible y que el 50% del precio del billete de un avión está el combustible, hay que pagar el combustible. Por tanto, estamos viendo una mentira. Por tanto, teniendo en cuenta que el combustible que hace falta para un avión, incluso para un A380, que es el más grande, es mínimo necesario, porque todo lo demás, el trabajo que se hace es con el aire comprimido, que no cuesta dinero a nadie, están estafándonos. Entonces yo estoy pagando los billetes de avión y el precio tendría que ser mucho, extremadamente más barato. Por tanto, podrías, por ejemplo, volar desde América hasta Europa o desde Asia hasta América, a lo mejor pagando por 50 euros o $50 por el billete. Ya no tendrías que pagar 400, 500, 600 o $1,000 para ir de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque todo es gratis y porque el aire es gratis y no pertenece a nadie. Pero obviamente los pilotos no van a hablar de esto porque les van a despedir. La gente que trabaja para las aerolíneas no van a hablar de esto porque les van a despedir, van a perder su puesto de trabajo. Y la gente importante que trabaja en la industria aérea tampoco va a hablar de esto porque los van a despedir y porque incluso les van a hacer otras cosas. Los militares tampoco, porque no pueden decir tampoco nada, porque firman contratos con su vida. Por tanto, significa que aunque yo sepa todo esto, si me voy mañana a una aerolínea, pues igual me arrestan porque digo estas cosas, o igual me sacan fuera del aeropuerto y ya no puedo viajar. Entonces es difícil. La verdad es que después de saber que los aviones están volando con aire comprimido gratuito y que no se cobra, y que esto es tecnología de Tartaria y de mucho antes de Nikola Tesla, y esta es la tecnología que los seres humanos siempre han usado y que fue gratuita, y ahora estamos viviendo en un mundo que a mí personalmente me da ASCO. Si a ti también te da mucho ASCO este mundo con esta sociedad y este tipo de sistema en el que vivimos, que tienes que pagarlo todo, pagamos por nada. O sea, yo pago el dinero por el combustible que no se usa. Es fascinante, es deprimente. Espero que este vídeo ya te haya dado más entendimiento junto con lo que salen las imágenes del vídeo, y teniendo en cuenta que sepas que es la conclusión del vídeo es que el avión necesita una cantidad muy pequeña de combustible para despegar, y luego en el aire prácticamente insignificante, lo que significa que todo es gratis en esta vida, pero que estamos viviendo una Matrix que te obliga a hacer las cosas antinaturalmente, y aunque tú y yo sepamos que es antinatural, no podemos cambiar nada, porque si intentamos cambiarlo perdemos nuestros puestos de trabajo y nos ridiculizan y incluso a lo mejor nos arrestan, quién sabe. Es realmente deprimente. Nos veremos en el siguiente video de Libertalia. Hasta la próxima.